Bienvenidos a una nueva emisión de Desconectados, el podcast para pensar la realidad por fuera del sentido común establecido. En el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante para los empresarios, las debilidades organizacionales que hay y no sabías que existían. Para eso hemos traído un invitado muy especial, pero también nos acompaña en la tarde de hoy, en la jornada de hoy mejor, Yurle Pereira, periodista de Desconectados. Yurle, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Juan, gracias al invitado, a Carlos y a todas las personas que siempre se conectan con nosotros en este espacio de Desconectados para seguir conociendo las personalidades y las personas que siguen trabajando y logrando sus sueños y destacándose en sus carreras, en sus profesiones. Así es, y bueno, ahora sí presentemos formalmente a nuestro invitado, una persona a la que admiro mucho, Carlos Cañón, gerente senior en tecnología y datos con más de 15 años de experiencia liderando iniciativas de transformación digital, innovación tecnológica y optimización en organizaciones del sector público y privado. Ha ocupado roles como CEO y gerente de tecnología informática, aportando una visión siempre estratégica centrada en generar valor. Algo que nos decía mucho Carlos, que fue mi docente: generar valor es lo más importante para las empresas y para el mundo empresarial. Entonces, Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación a Desconectados y bienvenido a tu casa. A ti, Juan, muchísimas gracias y pues encantado de estar compartiendo con ustedes. Vale, muchísimas gracias. Bueno, hablemos acerca de cuáles son esas debilidades organizacionales que hay y que muchos empresarios no se dan cuenta que existen. Bueno, básicamente digamos que el concepto va de acuerdo a la experiencia en el sector que he tenido como consultor, en donde uno se da cuenta muchas veces que las organizaciones pues realmente no conocen lo que tienen en información, los datos. Y entonces estos datos muchas veces terminan por allá arrumados en servidores, oxidándose. Leía hoy el concepto y me pareció muy particular y muy curioso porque definitivamente eso es lo que termina la información, de pronto arrumada en cualquier sitio sin que se le dé ningún valor. Esto es una gran debilidad en las organizaciones porque no, digamos que lo que yo he visto es que como los datos no los percibes, no los materializas, no los tocas, pues no hay ninguna dolencia al respecto. Hasta hoy en día de pronto estamos tomando un poco de conciencia de eso y ya lo estamos sacando de pronto de ese lugar técnico en el que lo teníamos, que son las áreas de tecnología y de sistemas, y lo que vemos es que en el mundo ya los datos empiezan a tener una representación significativa. Y es precisamente también por la seguridad. La tecnología tiene grandes beneficios para las empresas, para los seres humanos, con la implementación de la IA, con todo lo que estamos viviendo y las facilidades que tenemos. Sin embargo, pues también creo que las organizaciones empiezan a ver un poco la importancia, como tú ahorita lo mencionabas, de los datos por la seguridad de los mismos. Las personas constantemente, pues las empresas también están expuestas a hackers, están expuestas a ciertas situaciones que de pronto ahorita con todo el avance de la tecnología ya empiezan a ver esta importancia. Claro, el tema de la seguridad acá nos toca, digamos que sustancialmente en las organizaciones, porque uno, pues tenemos unos datos, una información que estamos custodiando, pero de pronto no tenemos claro el valor de la misma. Uh-huh. Sí, de pronto tú tienes Facebook, pero Facebook... cada persona tiene su perfil, pero no tiene en cuenta los datos que está publicando, no tiene en cuenta esa información. Y esa información tiene un valor, y es un valor que desde el aspecto de la seguridad pues se tiene que tener en cuenta. Entonces lo que tú ves es que básicamente como no es un concepto que duela a las organizaciones, no tenemos de alguna forma una sensibilización al respecto, y esto hace que definitivamente los datos pues en temas de seguridad tengan que tener un aseguramiento diferente, indicado, y el no tener esa seguridad pues hace que pierdan calidad, que se pierda la integridad, que se pierda la disponibilidad, y por ende pues tú no puedes tomar decisiones. ¿Cómo se puede hacer para que una empresa organice toda la gestión de datos y pueda precisamente convertir esa debilidad que Exacto. es, digamos, una constante en el mercado en su fortaleza? Me parece una pregunta espectacular porque es que básicamente yo creo que en este momento el mundo
entendió que hay que hacer esto. O sea, que hay que fortalecer este tipo de aspectos. Entonces, las buenas prácticas que se están implementando, entre ellas una que se llama gobierno de datos, pues nos están dando un escenario totalmente diferente, en donde ya el dato lo cuidamos desde que lo recibimos. Y entonces eso hace que el dato se convierta en un elemento más, no de las áreas de TI, sino un elemento más de la cultura de la organización. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un ejercicio cultural. Y ese ejercicio cultural lo que nos permite es llevar el ejercicio de los datos a otro nivel generando valor. Y eso nos representa, yo creo que esa fortaleza que queremos tener en las organizaciones, que con lo que tenemos podamos producir mucho más. Y, por ejemplo, ¿qué tipo, digamos, de estrategias se pueden implementar a la hora de empezar a capitalizar esos datos? Y si de pronto podemos relacionarlo con alguna de las entidades a las que usted le ha prestado su servicio. ¿Cómo se ha transformado, digamos, tanto la imagen como la productividad de las organizaciones que implementan gobiernos de datos en su funcionamiento? Ok, mira, particularmente frente a lo que dices, hay varios elementos claves. El primero, yo pienso que es entender que todas las organizaciones son diferentes. No tienes una organización que sea igual, así tenga, es decir, así la organización esté vinculada al mismo sector. Me explico. Una universidad no es igual a otra universidad en su esencia. Funcionan y actúan, a pesar de que sus programas son transversales, funcionan de una forma distinta, diferente. Y eso es parte del entendimiento que se debe tener inicialmente, porque muchas veces no tenemos en cuenta el valor del negocio y nos dedicamos a aspectos de alguna forma técnicos. Entonces, lo primero, entender eso, entender qué es el negocio, entender cómo se genera el valor, entender qué es lo que tienes, cuáles son esos datos con los que cuentas y cuál es el valor que se le puede dar con esos datos. Actualmente estoy haciendo un proceso de un gobierno de datos para una mega organización que conocemos todos, pero pues por temas de seguridad no puedo en estos momentos referirme, pero sí es muy valioso porque es una gran empresa de consumo y es muy valioso entender, o mejor, que ellos ya tengan el entendimiento de que este ejercicio hay que hacerlo, de que este ejercicio les va a generar valor y dimensionar que ya en Colombia tenemos organizaciones que están teniendo esa visión, pues definitivamente nos hace pensar en un futuro muy distinto. Carlos, tú eres docente precisamente del área en donde eres consultor, que tiene que ver con todos los datos. Y ahorita antes de la entrevista nos hablabas que anteriormente eran muchos los ingenieros que empezaban a estudiar este tema, porque es un tema que yo soy comunicadora, soy periodista y tú me dices Big Data, y yo me imagino un montón de procedimientos, de números, de códigos, pero ¿cómo ha sido también entender este contexto, o este contexto de muy ingeniero, a tener que explicarlo y darle la importancia en diferentes disciplinas profesionales, porque eres docente de especializaciones? Sí, mira, en ese aspecto ha sido muy interesante, porque cuando nosotros percibimos desde la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, la especialización, la percibimos mucho con una línea orientada hacia la ingeniería, sí, no hacia otro tipo de profesiones. Sin embargo, ya al ser docente, ya al liderar este tipo de procesos, lo que hemos encontrado es que definitivamente el que tengas un contador, un psicólogo, un veterinario, un médico, un arquitecto, un comunicador social es totalmente normal. Y esto es genial porque ya cuando tú entras de fondo al gobierno de datos te encuentras con que realmente el secreto es que el gobierno no sea de tecnología, sino sea de la organización y sea un tema cultural. Entonces esto va mucho más allá que pensar, no sé, en comprar equipos, servidores, redes. No, esto va en un nivel muy distinto. Y es que tú, desde tu rol, desde tu visión sobre la cadena o flujo de valor que tengas con datos, pues lo entiendas así y lo respetes y lo valores. Si eso pasa en una organización y si la organización entiende que el dato es algo cultural de su día a día, tenemos organizaciones del futuro, o sea, tenemos organizaciones que pueden tomar decisiones con datos, algo que hoy en día no pasa. A nivel global, ¿cuáles serían las empresas que de pronto pueden brindarnos un ejemplo de lo que significa la buena gestión de los datos
y para qué funciona eso ya en la realidad práctica? Bueno, es una buena pregunta. Mira, normalmente los ejemplos muchas veces nos toca tomarlos de organizaciones extranjeras, porque acá hasta ahora estamos apalancando, de acuerdo a mi percepción, estamos apalancando el proceso. Pero entonces si tú me dices, bueno, ¿quién lo hace bien? Entonces, por ejemplo, Netflix. Netflix tiene una propuesta muy, muy bacana de lo que son los datos. ¿Por qué? Porque es que Netflix entiende o busca entender lo que tú quieres. Y eso lo hace desde inclusive la forma como te están de alguna forma consumiendo los datos, que es tu control remoto, tu celular si lo tienes ahí, los toques que hagas, pues es muy particular, pero Netflix hace un ejercicio con datos significativo. Facebook, lo que hacen para poder hacer toda la parte de e-commerce y poder llevar unas propuestas de valor hacia las organizaciones y hacia las personas, en donde son negocios que van de extremo a extremo, pero de extremo a extremo están produciendo con datos. Entonces, esos son claros referentes que yo creo que puedes tener miles, pero yo creo que esos referentes son muy notorios y son de nuestro día a día. O sea, nosotros pedimos un Didi, entramos a Facebook, sí, entramos a YouTube. Si tú te das cuenta, YouTube, cuando tú entras ya te está referenciando unos videos que a ti te gustan, que viste, que están en la línea de lo que a ti te gustaría o te gusta. Y es que es precisamente cómo los datos también se convierten en la estrategia para las empresas, poder, ahorita que hablabas de las referencias, ¿no? Cómo yo analizo estos datos, cómo yo analizo una audiencia, en el caso de las empresas que tú hablabas, cómo la analizo para poder cumplir con ciertos objetivos. Carlos, en Colombia, ahorita que estabas hablando, hay reglamentos, políticamente se está hablando de regular que las empresas pues tengan este manejo también responsable de los datos. Claro, claro que sí, mira. En estos momentos pues tenemos la ley 1581 de 2012, que esa ley lo que me permite es tener toda una política de aseguramiento de los datos, que es de alguna forma es muy responsable y va alineada es decir, está alineada a reglamentos o normatividad internacional, y entonces eso es muy bueno porque normalmente cuando tú hablas de normar algo, el derecho tiene algo muy particular y es que es situacional, es de donde estés, ¿sí? Si tú ya saliste de Colombia ya es distinto, pero cuando tú entraste a Facebook, tú estás fuera de Colombia, tú no estás acá, los servidores de ellos están allá, no están acá. Y entonces ese contexto necesita de alguna forma un gran ejercicio para poder normarlo y que sea transversal, sea universal, etcétera, etcétera, en el cual yo creo que todavía estamos inmaduros y yo creo que vamos en el camino. Ahora, en Colombia estamos mejorando estas normas que ya hay y con la entrada de la IA es algo que nos está impactando porque es ver materializados los datos desde cualquier sitio. O sea, tú ya abres ChatGPT en cualquier sitio y puedes consultarle cualquier cosa. Y esto lo que hace es que ese escenario de esos nuevos datos que se empiezan a generar, porque la misma tecnología me está entregando algo hoy en día que se llaman datos sintéticos, que es que la misma tecnología está generando los datos. Entonces, cuando tú lees en el tiempo, de pronto puedes ver abajo, esto fue hecho con una inteligencia artificial, ¿sí? Ya hoy en día es totalmente normal, entonces lo que estamos viendo es un crecimiento y eso pues necesariamente va acompañado de unas normas. Entonces estamos proyectando en temas de gobierno, en MINTIC y otras organizaciones están liderando temas para poder, digamos que, alinearla un poco. Pero yo te soy honesto, no es tan fácil como colocar una norma, ¿sí? Es algo, como lo que decía anteriormente, es algo más cultural. Sí, porque ya no sabemos qué creerle a un estudiante. ¿Lo hiciste tú o lo hizo el ChatGPT? ¿Hasta dónde te calificó a ti y hasta dónde le calificó el ChatGPT? Yurley, es que el profe Carlos tiene un estilo muy particular pedagógico y hace poco, revisando sus redes sociales, tiene un sello que dice exceso de ChatGPT para ponerle a los estudiantes que solo copian y pegan en los trabajos que pone en las clases. Precisamente ahora que usted habla de ChatGPT y que maneja este tema, ¿qué considera usted de la inteligencia artificial en el tema académico, ¿no? De este avance
tan grande y que seguramente va a seguir avanzando. Porque para algunos, o sea, si tú me preguntas a mí, yo soy fan de la inteligencia artificial, considero que la inteligencia artificial se va a quedar, que tenemos que aprender a adaptarnos, tenemos que aprender también a hacer uso de ella como una herramienta facilitadora de tiempo para gestionar las actividades o funciones que uno tiene. Pero tú eres académico, tú estás con generaciones que de pronto, bueno, en mi generación a mí sí me tocó que Google, que buscar una partecita, que luego leer. Hoy en día no, ChatGPT con un buen prompt, usted le dice y le entrega y le dice, no me gusta, repítelo. ¿Cómo ves esa dinámica tú con las nuevas generaciones? ¿Cómo ves tú la inteligencia artificial? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué piensas de ella ya que exceso de... ya que tiene código, usted no, sello de exceso de ChatGPT? Bueno, mira, tu pregunta es muy particular y es muy interesante porque realmente estamos en ese dilema. Sí. ¿Hasta dónde te creo que efectivamente lo hiciste o comprendes lo que dice ahí? Sí. Y hasta dónde fue hecho con la herramienta? En ese aspecto yo pienso que yo lo veo desde una perspectiva positiva. Yo creo que cada vez que hay una nueva tendencia tecnológica, generalmente nos cohibimos, nos blindamos, buscamos que nadie lo use, que salga normatividad que afecte. Pero yo pienso que no, yo pienso que esto ya llegó y ya nos toca vivir con eso. O sea, tú llegas a la casa y ves que la aplicación de Netflix está en el televisor, nada que hacer. Y entonces en ese orden de ideas el campo académico pues tiene unos grandes retos. Primero es el reto de transformarse. Ya no nos sirven los docentes siglo XX en donde el docente simplemente llevaba un tablero y lo llenaba de tiza y exploraba los conceptos muy bien, pero ya mis estudiantes no me copian eso, ya mis estudiantes me copian si de pronto me ven en un video, si ven algo divertido, si ven algo animado. Y entonces en ese orden de ideas pues es un reto significativo el transformarse desde la docencia. Ahora, desde al frente, desde el estudiante. Entonces, desde el estudiante tenemos un reto gigante porque el estudiante está cogiendo una cultura muy simplista. Entonces, la cultura simplista, yo le pregunto a ChatGPT, copio, imprimo, envío el correo, lo publico en la plataforma y el docente me califica. Válido. ¿Sí? Entonces, hay docentes que dicen, no, entonces mira, eso que hiciste allá, entonces cópialo. Entonces, cuando tú lo copias, pues tienes que hacerlo. Entonces, estamos viviendo siglo XX, ¿no? La otra que están tomando es que, ven, eso que hice ahí, ¿eso lo hiciste tú? Sí. Ah, bueno, pasa al frente y me lo explicas. Entonces, claro, ya es un reto porque ya lo que estás presentando lo estás mostrando. Entonces, en ese orden de ideas, pues eso, hay que mirar cómo nos transformamos. Ahora, ¿cómo yo lo veo? Yo lo veo desde la perspectiva que la inteligencia artificial lo que nos está permitiendo como docentes es pedir más. Porque ya los ejercicios pueden ser súper completos. Ya no me limito a que es solo esto, sino ven, esto es un ejercicio integral en donde tú me desarrollas todo un proyecto y me entregas un producto. ¿Por qué? Porque tienes aliada la tecnología para que te apoye en lo operativo. Entonces ya no es la carga que te tocó salir, buscarlas, hacer las encuestas, es muy dispendioso, etcétera. No, ya puedes hacer varios escenarios de prueba donde empiezas a mirar en esos escenarios donde se materializa el valor, donde encuentras lo importante. Y esto, pues sí nos cambia y nos transforma. Pero eso depende de cómo yo lo lleve, de cómo yo lo integre, de cómo llevo estas dinámicas al ambiente de aprendizaje y cómo lo puedo hacer, cómo puedo hacer que eso se transforme. No es fácil, pero yo pienso que es la herramienta. De entrada, si nos toca generar una cultura, yo pienso que todos debemos empezar a hablar de inteligencia artificial. Hay personas, yo leía por ahí en LinkedIn que decían, no, es que ahora todos son expertos en inteligencia artificial, ¿sí? A mí me parece que, pues en parte tiene razón, pero en parte no, porque lo que necesito es generar una cultura. Y si tú no lo empiezas a entender y dices, no, esa vaina no es para mí, pues nunca se va a generar la cultura. Yo tengo que hacer que lo usen. ¿Sí? Sí. Mira qué hace que salió el ChatGPT, ya todo el mundo lo usa. ¿Sí? Así sea un abuelo, así sea una persona mayor, ya lo está usando. Y eso pues yo creo que es muy significativo si uno piensa en transformar. Entonces yo pienso que la IA está para transformar. Ahora que hablas, Juan y Carlos, se me viene mucho a la mente una de las habilidades que exige las empresas actuales, que los profesionales tenemos que adaptar, tiene que ver también con el pensamiento crítico. La inteligencia artificial sin duda es una herramienta, también se vuelve
pues para las generaciones que están también en estos cambios, yo creo que todas las décadas siempre hay cambios. Cuando vino el computador también fue como, cuando vino las redes sociales, cuando vino, todo siempre está cambiando y está evolucionando y es también adaptarlos. Pero yo creo que una habilidad con todas estas herramientas de la IA y lo fácil que es muchas veces poder ejecutar y producir cosas al instante, además por la inmediatez de la vida misma ahora, no con las redes, ¿no? Pero yo creo que sí los profesionales ya entramos en un tema de ya no tanto la herramienta, ya no es tanto escribir el texto bonito o no es tanto hacer el documento súper extenso y súper creativo, sino el pensamiento crítico humano que uno tenga frente a las cosas. Ahí es donde yo siempre digo, la IA no va a reemplazar al humano porque lo crítico también lo podemos tener nosotros. El punto humano y reflexivo de las cosas lo podemos tener nosotros. La IA pues sigue siendo una máquina, ¿no? No sé, es lo que se me viene ahorita cuando escucho a Carlos decir y yo decía, sí, pues es la herramienta, pero aquí ahora el reto está para los profesionales poder adaptar el pensamiento crítico de lo que hacemos. Exacto, además de lo crítico, lo estratégico, ¿no? Sí. Si ya hay algo que te ofrece, algo que, digamos, una herramienta o una tarea que antes te costaba trabajo, ahora tú dedícate a hacer otras tareas para potenciar tu trabajo. Y es que, por ejemplo, la inteligencia artificial se ha venido integrando a plataformas como WhatsApp o a herramientas de Office como Word, como PowerPoint. Entonces, todas esas actividades que antes se realizaban manualmente, ahora tú las puedes ir simplificando a través del uso de estas herramientas. Pero bueno, ¿cómo poder materializar justamente el uso de estas herramientas en la rentabilidad de una empresa? ¿Cómo, por ejemplo, usted mencionaba, profe, que se trata de transformar la cultura? ¿Cómo empiezo a transformar la cultura? ¿Cuál es esa ruta? ¿Cuál es ese paso a paso para transformar la cultura hacia una cultura abierta a una buena gestión de datos que, bueno, termine reflejada en la generación de valor de esa entidad? Ok, bueno. Yo pienso que para poder abordar esa cultura significa empezar a entenderme. O sea, comienza desde mi interior, ¿sí? Y el interior no es lo tecnológico, que es lo que siempre piensan. ¿Cuántos servidores necesitamos? No. El interior es conocerte, porque si tú te conoces, tú vas a saber qué necesitas y qué te sirve, ¿sí? En ese orden de ideas. Perdón. Entonces, cuando tú puedes pensar en transformar esa cultura y en ese entendimiento que debe haber, tú puedes trazar ese camino. Tú puedes trazar la ruta. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que dimensionar es, bueno, ¿qué tengo? ¿Dónde estoy? ¿Sí? ¿Para dónde voy? ¿Hasta dónde quiero llegar? O sea, yo me puedo poner la meta que yo quiera, pero esas metas pues tienen un horizonte. Entonces, ¿qué están haciendo ahora las organizaciones? Pues están implementando inteligencia artificial. Y el gran resultado que están teniendo, que es triste, pues es el fracaso. ¿Por qué? Porque al comienzo de esta entrevista nosotros hablábamos de que las organizaciones no tienen conciencia de sus datos. Y entonces cuando tú vas a hacer un ejercicio con datos, con inteligencia artificial, que requiere datos, sí, pues los datos no tienen la calidad, no tienen la suficiencia. Entonces cuando se hace necesario, digamos, esa calidad, pues definitivamente el ejercicio termina tremendamente mal, porque por más buen sistema que tengas, si le metes basura, pues basura te va a arrojar, no tiene por qué cambiarte el escenario. Entonces yo creo que va en eso. Entonces conocerme, entender lo que tengo, dimensionar lo que tengo y hacer una proyección de lo que debería ser. La cultura, yo les digo a mis estudiantes, ¿en cuánto tiempo cambiamos una cultura? Entonces, no, en 2 meses, en 6 meses. No, una cultura se cambia de 5 a 20 años. Entonces requiere tiempo, requiere esfuerzo, pero digamos que lo que sí es claro es que el valor generado pues sí va a ser significativo para una organización. Entonces, es un asunto de tiempo, pero para empezar, por ejemplo, una empresa quiere contratar los servicios de consultoría de un experto en gobierno de datos. ¿Cuáles suelen ser las primeras acciones que se toman para empezar, digamos, a estructurar lo que va a ser la cultura organizacional desde el inicio hasta los primeros 5 años? Ok. Bueno, en este caso,
en un proceso de consultoría, lo primero que haces es analizar qué hay, entender ese qué hay en la organización. Y esto lo haces desde conocer los propios datos, porque ahí puedo saber qué tanta calidad tenemos. Si tenemos calidad en los datos, pues podemos pensar que el ejercicio va a estar más a un mediano que a un largo plazo. Y en ese orden de ideas yo me voy encaminando a dimensionar, digamos, ese aspecto de cómo estoy. Algo que hay que hacer inicialmente es el tema estratégico, es decir, el ejercicio de gobierno de datos se tiene que alinear a la estrategia de la organización para que produzca valor, porque de lo contrario termina en una cantidad de procesos que se hacen internamente con una implementación de muchos formatos, pero que no entregan ningún valor a la organización. Yo tengo que saber para dónde va la organización y eso es identificar esos procesos de negocio que generan valor y sobre esos procesos es que yo tengo que atacar inicialmente en el gobierno de datos. Sí, que es como lo que más cuáles produces. son los procesos de valor y, Claro. ahí empezar a implementar entonces Sí. toda la estrategia. Ok, por ejemplo, ahora que usted mencionaba acerca de las empresas a nivel global que han hecho un buen uso de los datos, mencionó Netflix y recordé que, por ejemplo, la serie más exitosa o que transformó la realidad de Netflix fue House of Cards. Y esa serie, para crearla, hicieron todo un proceso de estudio de datos. Entonces dijeron cuáles eran los principales elementos que tenía una serie o una película para ser exitosa. Entonces que tuviera un actor famoso, buscaron un actor famoso, que fuera una historia conocida, hicieron un remake, porque esta serie no era original, sino que era un remake de una serie londinense que se hizo en la década anterior. Okay. Y ellos lograron estructurar todas estas ideas a partir del estudio de los datos y lograron, digamos, transformar la economía de esta empresa, que hoy en día es un monstruo gigantísimo y que demuestra, digamos, la importancia de darle valor a la organización de los datos. Pero, por ejemplo, para empresas pequeñas que, digamos, no trabajan con elementos similares a los que utilizó Netflix, ¿cómo podrían ellos encaminarse hacia lo que es la estructuración de datos? Y, por ejemplo, ¿qué es un dato? O sea, ¿qué es un dato para alguien que no tiene ningún tipo de conocimiento acerca de este escenario? Bien, un dato es cualquier cosa, entonces es la forma más fácil de transmitirlo. Un dato es cualquier cosa y no te ayuda para una toma de decisión, es decir, con un dato no puedes tomar una decisión. Por ejemplo, yo digo, vamos a dar unos ejemplos de datos rápidamente para entenderlo. Vidrio, piso, bus, ventana, árbol, hoja, lápiz, todo eso sin un contexto no tiene ningún sentido, o sea, no te permite hacer nada. Eso es un dato. ¿Sí? Los datos, cuando los metemos o los articulamos a un contexto, pues el contexto ya me permite generar una información. Y con esa información yo ya puedo tomar decisiones. Es por eso que en las organizaciones tomamos decisiones con información, generalmente. Bien, eso para aclarar un poco lo que son los datos. Sí. Lo otro que me decías en tu pregunta era, ¿cómo hace una empresa pequeña? Es una excelente pregunta. ¿Cómo hago yo? Yo digo, yo creo que lo recuerdas, hay una frase mía que es, ¿quién te conoce? Cuando yo entro a un curso de Big Data y arrancamos la primera clase, yo te digo, ¿quién te conoce? Entonces todos se quedan como pensando, pero al final la respuesta viene a ser casi unísona. Mi mamá, mi papá, o sea, te conocen en tu casa. ¿A ti te conocen por fuera de tu casa? No. No es cierto. Ayer un estudiante decía, no, pues en mi trabajo. Digo, no creo que en tu trabajo. ¿Tu jefe sabe que tienes frío y te trae un tinto? Tal vez no, ¿cierto? Pero tu mamá si sabe que tú tienes frío, te va a dar de pronto un agua de panela, un chocolate. Eso es lo que necesita una organización, conocer. Entonces yo lo que les digo es, realmente las empresas no conocen a sus clientes. Tú no vas a un sitio y realmente te conocen. Entonces yo creo que si la empresa es pequeña, lo primero que debe entender es ese cliente, conocerlo. ¿Sí? No tiene sentido que una organización que lleve mucho tiempo atendiendo personas y teniendo muchos clientes fracase.
O sea, no conoció nunca a sus clientes, porque los clientes se supone no se van, ¿sí? Y por más grande que sea la organización, tú te das cuenta que no te conocen. Yo voy cada 8 días al corral y efectivamente en el corral no sabes que a mí me gusta la todoterreno, no saben que yo me llamo Carlos Cañón, ¿sí? Si yo voy a pagar impuestos, la DIAN no sabe cómo me llamo yo, pero la DIAN me conoce en 10, 15, 20 años que he pagado impuestos. Y así con cualquier entidad. Entonces uno lo que dice es, ven, realmente no se está conociendo a los clientes, no se conocen. Entonces lo pensamos desde una perspectiva pues negativa, porque es muy fuerte decir que a esta altura una organización no conoce a sus clientes, pues es muy complejo. Y yo les colocaba el ejemplo, yo les decía, miren que normalmente a los estudiantes no los conocen, porque el estudiante, ¿cuándo se le hace fiesta? ¿Cuándo se le hace una fiesta a un estudiante? Cuando ingresa nada más y cuando sale. Cuando sale, hace una fiesta de grado, hace un evento, porque él se va. ¿Tiene eso sentido? Si él era tu cliente. No tiene ningún sentido, porque tú estás perdiendo un cliente. ¿Cierto? Lógicamente eso es lo que está sucediendo. Yo estoy abandonando un cliente, pero está haciendo una fiesta porque se va. Así de ilógicos somos. Y le estoy invirtiendo cuando se va. Claro, sí, yo no soy capaz de entender que si está lloviendo de pronto un tinto en un pasillo para las personas que lo quieran es muy agradecido, ¿sí? Pero pues eso realmente no nos pasa ni en una empresa ni en una organización, digamos que significativa. Entonces yo te diría que una empresa que es pequeña, que es chica, está pensando en crecer, lo primero que tiene que entender es a sus clientes. ¿Quiénes son sus clientes? Porque entre otras cosas ellos tienen las necesidades, ¿sí? Tenemos un escenario nefasto que es el de la calidad. Entonces, pues, el de la calidad, el de los precios, básicamente. Porque a ti siempre te dicen que tú tienes que bajar el precio. Es decir, vender barato y vendes harto, ¿cierto? Y eso no está bien visto, porque siempre que bajes el precio, pues bajas la calidad. A mí no me digas que entonces lo vas a hacer con plástico y entonces es igual de resistente al de metal. No puede ser, no es lógico. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que nos falta entenderlas, y lo que tenemos, para volver a nuestro cuento, es que en los datos pues podemos conocerlos, porque los datos nos están contando todo lo que está pasando con nuestros clientes, con las personas que conocemos. O sea que una de esas debilidades que tienen las organizaciones y no sabían es que no conocen a su clientela. Sí. Sería ese, digamos, la respuesta. La premisa resumen, Sí. yo pudiese decir que es parte de su problema, sí, es parte de su ejercicio. Y lo podemos hacer con empresas pequeñas o lo puedes hacer con empresas gigantes. Dime tú cuántos clientes has tenido, claro. Y por qué ahora es tanta la agresividad para encontrar un cliente, inclusive para recapturarlo, porque puede que tú hayas estado con Claro y te fuiste para Movistar y te empiezan a llamar a Movistar para que te vuelvas y te pases a Claro, ¿sí? O sea, inviertes en un cliente que tú ya tenías. ¿No era más fácil sostenerlo, mantenerlo? Resulta más económico. Claro, estar detrás de y eso. las teorías económicas te dicen eso, es más fácil mantener un cliente que va contigo, que tienes recompra, a un cliente que tienes que traer, que no te conoce. Bueno, estábamos con Carlos Cañón, experto en Big Data, en el mundo empresarial y en cómo aplicar gobiernos de datos en las organizaciones. Carlos, contemos un poco en qué o sobre qué marcos legales se rige todo este tema de la organización de datos al interior de las empresas. Sabemos que hay entidades de gobierno como secretarías, ministerios, que también empiezan a implementar un gobierno de datos como parte de las políticas. Entonces, quisiéramos saber la normativa que rige todo este mundo de los datos en Colombia, por ejemplo. Bueno, en Colombia básicamente los datos están regidos por resoluciones, normas, la 1581 de la que les hablé, Sí. De la Superintendencia de Industria y Comercio. Básicamente no tenemos una normatividad fuerte, es por eso que necesariamente pues no necesitas hacer ciertas cosas, pero sí hay prácticas internacionales como por ejemplo las del DAMA, que el DAMA es como el PMI de los datos,
y entonces el DAMA sí te dice, mira, este es el framework de trabajo y estas son las 11 áreas de conocimiento, y sobre estas áreas de conocimiento pues tú desarrollas todo esto que tiene que ver con el gobierno de datos. Resulta ser muy complejo el escenario, pero igual son las prácticas, digamos, las buenas prácticas referentes. ¿Sí? Hasta el momento en las organizaciones ya estamos como cambiando un poco el chip, y ya en algunas está apareciendo un cargo que es como el jefe de los datos. ¿Sí? Entonces el jefe de los datos es esa persona que va a tener como esa responsabilidad de implementar ese gobierno y de implementar toda la estrategia. Y ahí ya empiezan a aparecer nuevos roles, como los data stewards, los custodios de datos, y como este tipo de escenarios pues se vuelven complejos dentro de la organización, pero pues es ese escenario cultural que estamos implementando. Bueno, y en el mundo laboral, las personas que de pronto ingresan digamos, a estudiar temas relacionados con datos, ¿qué tan fácil es conseguir empleo hoy en día? ¿Qué tanta demanda tiene en el mercado alguien que tenga conocimientos técnicos o profesionales en esta área? Es una muy buena pregunta, porque me gusta, porque yo se las hago a mis estudiantes, pero se las hago de una forma distinta. Yo les digo, ven, ¿cómo sabes que tomaste el camino que era? O sea, tú estás aquí hoy, ya estás en nuestra especialización en Big Data. Entonces yo te digo, ¿cómo sabes que tomaste la decisión que era? Entonces alguno dice, no, pues porque me gusta, otro, pues no, pues que a mí siempre he trabajado en datos, entonces la vaina, pues, hacer una cosa igual. Pero en esencia, ¿por qué están acá? No, pues por cambiar el trabajo, por escalar, por aprender, por reubicar. Ah, bueno, entonces ustedes están es por plata, seamos honestos, ustedes están es por dinero, ¿cierto? Si yo tengo dinero, generalmente tengo una mejor calidad de vida, y si el trabajo no es tan exigente, pues la calidad de vida con mi familia pues mejora. Trabajo en la casa, no tengo que salir. Entonces este tipo de aspectos pues son complementarios. Entonces, ¿cómo sabes que tomaste la decisión? Para ya dar respuesta. Pues entras a LinkedIn y miras en LinkedIn qué están pidiendo. Entonces, no, están pidiendo ingenieros de datos, arquitectos de datos. Ah, bueno, científicos de datos. Ah, bueno, entonces eso te está mostrando que empleo sí hay. Ahora mira cuánto ganan. No, profe, pueden ganar hasta $8,000 mensuales. Ah, bueno, entonces tomaste la decisión bien. Es la mejor forma de darte cuenta. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta que lo pagan muy bien y te gusta, pues estás al otro lado. Bueno, y en cuanto a, digamos, acercamientos al conocimiento en el mundo de datos, usted, pues, digamos que ya lleva una amplia ventaja y se ha dedicado a hacer pedagogía acerca del mundo de los datos en las redes sociales. ¿Cómo podemos encontrarlos las personas que estén interesadas en adentrarse en este mundo? Ok, mira, básicamente yo tengo tengo un canal de YouTube que tiene mi nombre, Carlos Alberto Cañón. Entonces, con que le des a Google Carlos Alberto Cañón en YouTube está. En LinkedIn tengo un grupo me pueden buscar mi perfil, y tengo un grupo en el que hago publicaciones cada cierto tiempo en datos. Empiezo a ser como un referente en datos, me gusta, porque este ejercicio es cultural, tenemos que transmitirlo, y pues con los contenidos que voy haciendo lo voy socializando. Y tengo también otro canal en YouTube que es de Datalandia, se llama. Datalandia. Sí, Datalandia. Entonces ese es un proyecto que tengo para fortalecer habilidades en datos, porque definitivamente yo sí tengo claro que los datos son el futuro, y que si lo tienes claro, puedes estar ubicándote muy bien profesionalmente. Bueno, entonces sabemos ya que para las organizaciones que tienen debilidades, la principal tarea es aprender a conocer a sus clientes, y la herramienta para conocerlos es justamente la aplicación de un gobierno de datos. Aquí tenemos un experto en datos, Carlos Cañón, que nos ha acompañado en este episodio de Desconectados. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, y esperemos que hayan segundas y terceras oportunidades en este espacio, Carlos. Claro que sí, por supuesto. Yo estoy muy agradecido con la invitación. Espero que esto lo transmitamos, que guste, que podamos llegar a unas personas que lo puedan necesitar, o por lo menos que les dé una clara idea de qué pueden hacer, y pues con todo gusto para próximas oportunidades. No, Carlos, y gracias por explicarnos tan detalladamente y tan explícitamente lo que es
lo que son los datos y cómo los datos se pueden convertir en estrategia y cómo los datos se pueden convertir en oportunidades de negocio, en oportunidades tanto para el profesional como para las organizaciones que quieren seguir avanzando y que quieren seguir estando en la innovación. Tú has dicho algo muy importante ahorita, los datos son el futuro, así como la inteligencia artificial también es el futuro, es el presente. Qué bueno sería que también le apostemos a eso. Entonces, gracias por explicarnos este tema que puede ser muy técnico, que puede ser uno como, bueno, sí, pero fue un tema que creo que quedó claro. Creo que quedó muy explícito en la importancia para las organizaciones y para los profesionales del futuro. Un abrebocas muy importante para todo lo que es el mundo de los datos. Muchas gracias a todas las personas que se conectan, por supuesto, con Desconectados Podcast a través de Ucompensar Estéreo, a través del YouTube y el Spotify de Ucompensar y de Desconectados Podcast. Y por supuesto, gracias al equipo técnico, a Nico, a Adriana, por todo el acompañamiento que siempre nos brindan para que cada detalle salga totalmente limpio y darle lo mejor a ustedes. Nos vemos en una próxima emisión de Desconectados. Chao. Vale, chao.